Los vencedores, las primicias, el hijo de Aarón y los vencedores de la gran tribulación, capítulo 6. Las cosas que es necesario vencer, segunda parte. Tercero, la subyugación de Satanás, la doctrina de Balaam y el nicolaísmo de Pérgamo. Después de volvernos al primer amor que se había perdido en Éfeso, y de que el candelero nos es restituido para tener luz y ver el camino por el que debemos andar y comer del Cordero Pascual como el árbol de la vida, para ser fortalecidos y recorrer el camino que el Señor nos ha trazado para llegar a la meta, tenemos fuerza para soportar la tribulación, la pobreza, la blasfemia y la persecución que Satanás levantó en Esmirna. Aún así, es necesario vencer otros obstáculos que encontramos en el camino. De esta manera llegamos a Pérgamo, donde hay algunas situaciones que es necesario vencer. 3.1. El trono y la morada de Satanás. Como hemos mostrado en el libro de la degradación de la iglesia, publicado por este medio, la revelación que el Señor nos dio por medio de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, relativos a la degradación de la iglesia expuestas en las cartas escritas por el Espíritu al ángel de cada una de las 7 iglesias, sabemos que Pérgamo manifiesta el estado de máxima degradación de la iglesia, porque en esa etapa Satanás establece su trono y su morada en ella. Si algún lector no usa su espíritu cuando lee esta afirmación, considerará que en ella hay una gran herejía y que es mentira. Pero no estamos inventando nada, sino que estamos diciendo lo que afirma la Biblia, donde encontramos la palabra de Dios. Léalo usted mismo. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. El Señor le dice al ángel de la iglesia en Pérgamo que él conocía perfectamente que moraba donde estaba el trono de Satanás. Y la carta es dirigida al ángel de la iglesia en una ciudad que se llamaba Pérgamo. Luego, en esta situación de la iglesia, Satanás había establecido su trono en ella. Esto no es un invento de este libro, sino lo que el Señor escribió hace cerca de 20 siglos por medio de nuestro hermano Juan, y no es herejía ni mentira. Si la Biblia afirma que en la situación de Pérgamo Satanás se entronizó en la iglesia, ¿es verdad? Es verdad, no debemos dudar nada de lo que el Señor dice en su palabra. Aún más, no solo se entronizó Satanás en la iglesia, sino que estableció su morada en ella. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Apocalipsis 2, versículo 12. El Señor se alegra porque el ángel tenía 2 cosas agradables. Retenía el nombre del Señor y no negaba la fe de él, a pesar de que un testigo fiel que se llamaba Antipas había sido muerto entre ellos, donde mora Satanás. Antipas significa uno que se opone, un testimonio en contra de la falsedad que Satanás introdujo en la iglesia, y se refiere al ángel de esa iglesia. Cuando un creyente que tiene revelación y luz del Señor se levanta contra todas las cosas inmundas que Satanás ha introducido en el cristianismo contemporáneo, es perseguido hasta la muerte. Esos son los hijos que Dios necesita hoy, que se levanten contra el estado de oprobio que Satanás ha implantado en la iglesia, mediante el cual ha engañado y engaña a todos los que están en las distintas organizaciones cristianas. El Señor afirma en esta carta que Satanás no solo se entronizó en la iglesia, es decir, entró a gobernarla, sino que además mora en ella. Recuérdese que morar quiere decir vivir con comodidad, estar confortable y reposado, hacer las cosas a su estilo y a su manera y a su gusto. Y eso es lo que ocurrió en Pérgamo. Satanás entró a dirigir la iglesia y a vivir plácidamente en ella, y eso le proporcionó todas las facilidades para introducir 2 enseñanzas abominables: la doctrina de Balaam y la doctrina del nicolaísmo.
3.2. La doctrina de Balaam. Balaam fue un profeta gentil que en el Antiguo Testamento se relacionó con Dios. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo trasladaba rumbo a la tierra de Canaán, cuando pasaba por la tierra de los madianitas, Balac, el rey de los moabitas, tuvo temor de ser arrasado por los israelitas y mandó a contratar a Balaam para que los maldijera. El Señor le prohibió tajantemente a Balaam que maldijera a su pueblo, pero llevado por la avaricia y la ambición de los honores y las riquezas que le ofreció Balac, insistió al Señor hasta que le permitió ir con la condición de que hiciera y dijera solamente lo que él le indicara. Lógicamente Dios no iba a maldecir al pueblo de sus amores, al que con tanta ternura había sacado de la esclavitud egipcia, y aunque Balac y Balaam lo intentaron 3 veces, en las 3 solamente salió bendición de la boca de Balaam. Esta situación causó enojo en Balac y le dijo a Balaam que por no haber maldecido a Israel se había privado de los honores que el rey le había preparado. Sin embargo, Balaam fue a vivir entre los madianitas y allí les enseñó la manera de hacer pecar al pueblo de Israel para que Dios produjera su destrucción. Balaam les enseñó que si sus mujeres inducían a los israelitas a enamorarse de ellas, a adorar a sus dioses y a cometer fornicación, Dios mismo los destruiría. Y eso ocurrió según se puede leer en los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números. Es por eso que la Biblia, hablando en Apocalipsis acerca de la doctrina de Balaam, que Satanás introdujo en la iglesia en la etapa de Pérgamo, afirma: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2, versículo 14. Obsérvese lo que afirma el Espíritu Santo acerca de Balaam, que enseñaba a Balac. La enseñanza de Balaam tiene 3 pilares básicos. El primero, poner tropiezo ante los hijos de Israel. Poner tropiezo es introducir obstáculos que impidan seguir el camino. Para los creyentes, el camino es el Señor Jesús. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Cualquier enseñanza, cualquier práctica o cualquier doctrina que impida a los creyentes seguir al Señor y a cambio los lleve a seguir a hombres, es un tropiezo enseñado por Balaam, y de esto está lleno el cristianismo contemporáneo. Los santos no siguen al Señor porque sus líderes son el Balaam moderno, expertos en poner tropiezos ante los hermanos para que no puedan seguir el único camino, que es el Señor Jesús. En las llamadas iglesias cristianas se siguen doctrinas, prácticas y líderes, pero no al Señor. Los líderes del cristianismo no conocen al Señor y por lógica no pueden enseñar a sus seguidores a conocerlo y a seguirlo. Lo único que ponen frente a los cristianos es obstáculos para que tropiecen y no sigan al Señor. El segundo pilar de la doctrina de Balaam es la idolatría. Balaam enseñó a Balac a que indujera a sus mujeres para que conquistaran el corazón de los israelitas y adoraran sus ídolos. El cristianismo está plagado de idolatría. Si hablamos de la Iglesia Católica Romana, sus ritos son verdaderas orgías demoníacas. Tienen tal cantidad de ídolos que superan en número a los dioses paganos del mundo antiguo romano, griego, fenicio, egipcio, babilonio, medo-persa y todo el paganismo que conformó el mundo en la antigüedad. Satanás introdujo a través del catolicismo tal cantidad de dioses, transformados en santos y vírgenes, que ni siquiera esa organización tiene un inventario completo de los santos y vírgenes, beatos y beatas que adoran y veneran. ¿Qué decir del protestantismo?
Si bien es verdad que la mayoría de las iglesias evangélicas no adoran imágenes, estatuas, lienzos ni pinturas, también es cierto que ellos tienen otra clase de ídolos, tangibles e intangibles. Los ídolos del cristianismo no católico son los líderes, las doctrinas y las prácticas, contra quienes no admiten sombra de duda ni contradicción. En las iglesias evangélicas se considera que el pastor o los líderes denominados con distintos títulos son los enviados de Dios, el oráculo de Dios, los siervos de Dios, contra quienes no se puede admitir el más mínimo reproche, y consideran que la palabra hablada por ellos es la palabra de Dios y no consienten ninguna discusión. Son pequeños papas. Cuando se le muestra a algún evangélico las mentiras y patrañas de sus líderes, responde inmediatamente que Dios es el único que tiene la capacidad de juzgarlos y que un día el Señor los tratará como Él quiere, pero que ellos han sido puestos por el Señor para guiar, entre comillas, a su pueblo. En esta actitud no hay ninguna diferencia con la infalibilidad del Papa del catolicismo romano. En las iglesias evangélicas, los feligreses siguen ciegamente a sus líderes y se olvidan del Señor. Igualmente, en el medio evangélico hay un soterrado amor por las cosas del mundo, tales como la música, la moda, la ropa de ciertas marcas, las reuniones sociales. En sus cultos piensan alabar al Señor, pero están lejos de Él, porque en ellos hacen la voluntad de sus líderes y no la del Espíritu Santo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, versículos 7 al 9. La misma idolatría se practica en la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente. La única diferencia con el catolicismo occidental está en que estos no aceptan al Papa como líder único, y a cambio tienen 4 papas más pequeños que denominan patriarcas. Igualmente se diferencia el catolicismo romano occidental en que no admite ídolos tridimensionales, estatuas, sino solamente ídolos bidimensionales, es decir, estampas, lienzos, vitrales, etc. Tampoco acepta el purgatorio, que hasta hace pocos años era aceptado por los católicos romanos, pero que ya abolieron. Los cristianos contemporáneos están llenos de idolatría, siguiendo la enseñanza de Balaam, que enseña a adorar ídolos y hace que los hijos de Dios tropiecen y no adoren ni sigan al Señor, único digno de nuestra adoración y alabanza, y el único a quien debemos seguir. A sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera, y cuando ha sacado fuera todas las suyas va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, y habrá un solo rebaño y un pastor. Juan capítulo 10, versículos 3, 4 y 16. El tercer pilar de la doctrina de Balaam consiste en enseñar a los hijos de Dios a cometer fornicación. Siempre que hay idolatría hay fornicación, y esa fornicación no hace referencia solamente a tener relaciones sexuales ilícitas, sino que se refiere principalmente a la fornicación espiritual. Si un hombre o una mujer tienen intimidad con una mujer o un hombre diferentes a su legítimo cónyuge, cometen fornicación. De la misma manera, adorar, honrar o exaltar a cualquier persona o cosa distinta al Señor es cometer fornicación espiritual. Pensamos que sobre este tema el lector es bien conocedor de lo que ocurre en las dos ramas del catolicismo y en el protestantismo, y por eso no vamos a extendernos con más comentarios. La cuarta característica de la doctrina de Balaam es que todas estas enseñanzas tienen un afán de lucro, de medrar, falsificando la palabra de Dios por parte de quienes enseñan tales cosas, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam.
Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Judas, versículo 11, y 2 Corintios, capítulo 2, versículo 17. La gran mayoría de los líderes cristianos contemporáneos toman la fe de sus seguidores como fuente de ganancia económica. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Sin importarles que para ello tengan que falsificar la palabra del Señor. No podemos ignorar que la Iglesia Católica es una de las más poderosas organizaciones económicas del mundo. Sus edificios, sus obras de arte, sus ídolos, sus tierras, sus empresas industriales, comerciales, educativas y financieras tienen tanto valor económico que ni siquiera la organización tiene un cálculo acertado de cuánto tienen. En los países donde está asentada la Iglesia Católica Romana, domina los gobiernos, tiene convenios que se llaman concordatos con los estados que le reportan millones de dólares en sus arcas salidos de los presupuestos de las naciones. Son propietarios de entidades financieras, de centros educativos a nivel primario, secundario y universitario, y son dueños de empresas industriales y comerciales que les reportan pingües ganancias y son los amos y señores del mundo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Marcos capítulo 9, versículos 57 y 58. Con el protestantismo ocurre algo similar, especialmente en los países donde son mayoría, como los Estados Unidos e Inglaterra. Pero en los países tercermundistas, son los líderes quienes se dedican a hacer fortunas considerables para su beneficio personal y el de sus familias. La gran mayoría de los líderes cristianos hacen esfuerzos ingentes por construir un grupo de miles de personas, y una de las doctrinas que más enfatizan es la de los diezmos y las ofrendas, porque por medio de ellas alcanzan ingresos mensuales de miles y hasta millones de dólares, que les brindan comodidad y confort, y aunque hacen algunas obras adicionales, como adquirir en compra o alquiler estaciones de televisión y de radio para extender su obra y acrecentar su fortuna, o compran grandes inmuebles donde albergan a sus seguidores, inmuebles a los que llaman la iglesia, pero en unos y otros la palabra de Dios está ausente. En sus predicaciones no hay ninguna gota de revelación, no ayudan a los santos a que sigan al Señor, no les permiten crecer en vida ni a desarrollarse en la vida divina, sino que todo es una falsificación de la palabra del Señor para medrar, es decir, para prosperar económicamente. Algunos líderes cristianos se involucran en política y mediante votación de sus seguidores ganan curules en los congresos y órganos legislativos de sus países, empleos en los que ganan sueldos fabulosos al costo de venderse a gobiernos corruptos, apoyando obras gubernamentales generalmente llenas de corrupción y de muerte, que nada tienen que ver con el deseo y la voluntad del Señor. Ellos ignoran las palabras que el Señor le dijo a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan capítulo 18, versículo 36. Los reinos, los gobiernos del mundo actual son de Satanás. Aunque como creyentes no debemos atacarlos ni rebelarnos contra ellos, debemos entender que no hacen la voluntad del Señor y que no podemos hacernos uno con sus obras, porque detrás de esos gobiernos está el rey de las tinieblas y todo su reino. Después de que el hijo Aarón y las primicias sean arrebatados, el Señor vendrá con ellos a tomar posesión de los reinos y a gobernar la tierra con justicia y según su voluntad. Con respecto a los líderes religiosos contemporáneos,
el Espíritu hace una advertencia a través de nuestro hermano Pedro, en el sentido de que así como entre el pueblo de Israel hubo falsos profetas, también entre el pueblo de Dios del Nuevo Testamento habrá falsos maestros, los cuales tienen 5 características. La primera, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Para comprobar esta verdad, obsérvese cuántas de las enseñanzas de los maestros del cristianismo son revelaciones de la palabra que edifica a los santos y cuántas no son más que fábulas que engañan y enceguecen a sus seguidores. Tienen una forma furtiva y sutil de introducir enseñanzas aparentemente basadas en la Biblia, que no son más que herejías que destruyen la fe de sus seguidores. La segunda característica dice que negarán al Señor que los redimió. Los líderes cristianos contemporáneos están desesperados por adquirir fama, por ser reconocidos y por ser alabados. Y aunque de vez en cuando mencionan al Señor Jesús en sus predicaciones, en verdad buscan el reconocimiento para ellos. Se consideran los siervos ungidos, se levantan como cabezas de la iglesia y que ellos con su pastor cubren a los hermanos y todo gira en torno a su liderazgo. Esta es la manera más perspicaz de negar al Señor, quien es el Redentor y la cabeza de la iglesia. Juan 10 es tajante al afirmar que el único pastor y líder de la iglesia es el Señor Jesús y que sus genuinas ovejas lo siguen solamente a Él. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Juan capítulo 10 versículos 3 y 4, versículos 7 al 11 y versículos 14 y 15. La tercera característica habla de que muchos seguirán sus disoluciones. El catolicismo romano tiene más de 1.200 millones de seguidores en toda la tierra y sus doctrinas y prácticas son diabólicas y de adoración a Satanás. Por el lado del protestantismo, sus seguidores alcanzan un número cercano a los 700 millones. Un líder coreano de finales del siglo pasado se jactaba de tener la iglesia más grande del mundo con más de 100.000 miembros. En América Latina hay algunos movimientos que tienen en sus filas cientos de miles de seguidores y con sus doctrinas y prácticas se dedican a disolver la iglesia y a engañar a personas incautas, haciéndoles creer que están siguiendo al Señor cuando en verdad están siguiendo a hombres que fungen de ser los enviados de Dios cuando han sido enviados por sí mismos, obedeciendo a su ambición de ganar fama y de enriquecerse. La cuarta característica dice que el camino de la verdad es blasfemado. Es difícil encontrar en el mundo contemporáneo personas que amen y conozcan verdaderamente al Señor, quien es la verdad. En cada grupo denominado cristiano, sus miembros consideran que son los dueños de la verdad, que su doctrina es la única sana, pero no hay en ellos ninguna realidad del Señor. Cuando un miembro de determinado grupo es abordado por otro que no se reúne con él, lo único que hay entre ellos es ataques, satanización, desprecio, discusión, acusaciones y divisiones, blasfemando de esa manera al Señor, quien es el camino y es la verdad. Cuando dos creyentes genuinos se encuentran, lo único que debería haber entre ellos es disfrute de las riquezas y la persona del Dios maravilloso en que creen. Pero sus líderes los han adiestrado para que cuiden la, entre comillas, doctrina que ellos les han enseñado y de ninguna manera cedan ante un hermano. Si disfrutaran al Señor tendrían la oportunidad de ser libres mediante el conocimiento de la verdad
y sería posible derrumbar las paredes de separación que han levantado a los líderes, y habría un rebaño y un solo pastor, el Señor Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, versículos 32 y 36. La quinta y última característica de los falsos maestros levantados entre el pueblo de Dios del Nuevo Testamento es la de hacer mercadería de sus seguidores para complacer la avaricia que los caracteriza. Seguramente usted, querido lector, tendrá mucho conocimiento sobre el tema. Si mira dentro del catolicismo, verá que todo es un negocio que produce ingentes sumas de dinero para mantener el poder y la hegemonía económica del catolicismo romano. En el ámbito protestante, la mercadería es a nivel de grupo denominacional, donde el líder usa ciertos pasajes de la Biblia para violentar la conciencia de los hermanos, obligándolos a dar el 10% de sus ingresos, además de ofrendas voluntarias para, entre comillas, la obra del Señor, cuando en realidad esos dineros van a engrosar los fondos personales del líder o de los líderes. Aquí está la porción de la palabra para que la lea, la medite, la ore y obtenga más revelación acerca de ella. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestras, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Si usted aspira a ser un vencedor, bien como las primicias o el hijo Aarón, le es necesario vencer la doctrina de Balaam, que hoy tiene saturada la iglesia contemporánea y que hemos expuesto de manera clara, aunque sucinta. 3.3. La doctrina de los Nicolaitas. La segunda doctrina que Satanás introdujo en la iglesia desde la época de Pérgamo, después de haberse entronizado y morado en ella, es la doctrina de los Nicolaitas. Los traductores y revisores de la versión Reina Valera de la Biblia consideran que los Nicolaitas eran una secta fundada por un tal Nicolás, que practicaba la inmoralidad. Qué interpretación más mentirosa y alejada de la realidad propia del ámbito evangélico. La palabra castellana nicolaísmo se deriva de la palabra griega nikolaitios, que está conformada por dos vocablos, nikaos, que quiere decir conquistador, y laos, que quiere decir pueblo. El nicolaísmo no es nada distinto a la jerarquización de la iglesia, donde unos pocos se erigen como conquistadores, como miembros superiores, como guías y como líderes, y subyugan al resto del pueblo para llevarlos a creer sus puntos de vista y para someterlos a verdaderas mazmorras de prisión, donde los hijos de Dios no pueden seguir al Señor, quien es su verdadero guía y cabeza. El nicolaísmo en Éfeso era una práctica que los hermanos en esta etapa de la iglesia aborrecían y rechazaban, lo mismo que el Señor. Pero como en Pérgamo el enemigo de Dios tomó control de la iglesia, introdujo el nicolaísmo como una enseñanza, un dogma de fe al que todos deben someterse. Se debe tener absoluta claridad en el sentido de que el Señor no ha puesto a ningún hombre para que dirija y gobierne la iglesia. El Papa, los cardenales y los sacerdotes del catolicismo romano es una jerarquización de la iglesia que el Señor aborrece, porque lleva a unos a estar por encima de otros. Igualmente el sistema clerico-laicado del protestantismo, con sus títulos de pastores, reverendos, doctores, evangelistas, apóstoles y otros más, es igualmente la doctrina del nicolaísmo que Satanás introdujo en la iglesia en la época de Pérgamo. Con seguridad usted refutará diciendo que la Biblia dice en Efesios que el Señor constituyó a unos en la iglesia como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores maestros, y que 1 Corintios 12 habla además de otros miembros constituidos con ciertas funciones, y usted tiene toda la razón.
Yo tampoco me opongo a eso porque es la palabra y la voluntad del Señor. Lo que no podemos aceptar es lo que han hecho los hombres, aprovechándose de esa palabra para usurpar las funciones del cuerpo y enseñorearse de los hermanos como si fueran sus redentores, que es lo que ocurre en el cristianismo contemporáneo. Veamos unos de los pasajes bíblicos que hablan sobre el particular. Y él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Efesios 4:11. Obsérvese que es el Señor mismo quien constituyó. Además, el verbo está en el tiempo pretérito, constituyó. Los 4 tipos de hombres dones que el Señor de la Iglesia no son constituidos por una organización, por un grupo de hermanos, por un seminario mayor, por un instituto bíblico, ni por una asociación de ministros evangélicos, ni por ninguna entidad parecida, sino que es el Señor mismo quien los ha constituido según su deseo. Si se quiere ver un ejemplo, obsérvese lo que ocurrió en la iglesia en Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13, versículos 1 y 2. Entre los santos que había en la ciudad de Antioquía había 5 hermanos que habían sido constituidos por el Señor como profetas y maestros. Obsérvese que la Biblia no dice quiénes eran profetas y quiénes eran maestros. Tal vez los 5 eran profetas y a la vez maestros. Tampoco dice la Biblia que allí hubiesen líder o pastor al estilo de las denominaciones contemporáneas, porque nunca ese sistema fue pensado por el Señor ni es su voluntad. Además, los 5 debían tener la función de pastores, porque un maestro es también pastor. Tampoco estos hermanos se estaban enseñoreando de la iglesia ni dirigiéndola, sino estaban orando, ayunando, sirviendo al Señor, teniendo comunión con Él en su espíritu. Estaban buscando la voluntad del Señor, lo estaban agradando, no estaban disputando un liderazgo, quién era más o quién era menos, quién era grande entre ellos. Esta es una situación similar a la que había ocurrido unos años antes en Jerusalén, cuando 120 hermanos estaban en el aposento alto ministrando al Señor. Y cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo pudo hacer su voluntad y hablar a la multitud de judíos para que recibiesen al Señor más de 3,000 nuevos creyentes. Cuando hay un ambiente donde la única preocupación es ser diligentes, en guardar la unidad del Espíritu y en mantener la unanimidad, el Señor puede hacer su voluntad. Y es por eso que el Espíritu determinó enviar a 2 de ellos para que hicieran la obra del Espíritu, no de la organización ni la de los 5, ni siquiera la obra de la iglesia en Antioquía, sino la obra del Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Insistimos en la necesidad de observar que fue el Espíritu Santo quien determinó a quienes enviaría a su obra. Ellos no fueron designados por dotación de los otros 3 hermanos, sino por decisión de los santos de la iglesia en Antioquía, sino que fue el Espíritu Santo quien determinó quiénes debían salir a la obra. Y Él mismo constituyó. ¿Será que algo parecido en el cristianismo contemporáneo? Todas las prácticas del cristianismo están distanciadas años luz de este modelo. Gracias al vivir en el espíritu de estos 5 hermanos, el Señor constituyó a 2 de ellos como apóstoles y los envió a hacer la obra. Ellos fueron por casi toda Asia y predicaron el Evangelio, que no es nada distinto a la persona del Señor Jesús. Pero es necesario notar que ellos no hicieron su obra personal, sino la obra a la que el Espíritu los había llamado, y que en realidad era el Espíritu quien la hacía por medio de Bernabé y Saulo, y más adelante por medio de otros hermanos que el Señor iba constituyendo y llamando. Id pues y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado,
y he aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta la consumación del siglo. Mateo 28, versículos 19 y 20. También es necesario destacar el hecho de que los hermanos que el Espíritu separó y envió no hicieron una organización particular a la que le dieron un nombre para distinguirla de otras organizaciones, sino que con corazón sencillo fueron a donde el Espíritu los guiaba y hablaron lo que el Espíritu quiso que ellos hablaran. Igualmente se debe recalcar que ellos no se enseñorearon de los hermanos, no fungieron de líderes en ninguna de las ciudades a donde fueron, ni pidieron a los hermanos que los siguieran, sino que llevaron a los hermanos a conocer y a seguir al Señor, como Pablo lo declara ya cerca del final de su carrera, cuando estaba en Mileto con algunos hermanos de esa ciudad y otros de Éfeso. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Hechos capítulo 20, versículo 32. En esta ocasión, Pablo iba rumbo a Jerusalén, donde sería apresado y llevado a Roma, y sabía que no volvería a ver a los hermanos con quienes estaba compartiendo. Él entonces no recomendó a los hermanos a su ministerio, ni a su organización, porque no los tenía, sino que encomendó a los mismos ancianos y a todos los hermanos que había en la iglesia a Dios y a la palabra de su gracia, quien es el único que tiene poder para sobreedificar a los santos y darles herencia junto con los santificados. Además, Pablo los advirtió de lo que vendría en el futuro inmediato, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y oigamos esto bien, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. ¿No es eso lo que ocurre exactamente en el cristianismo contemporáneo degradado? Por doquier hay lobos rapaces que no tienen compasión del rebaño, que no lo apacientan, sino que esquilman lo mejor de los hermanos para su propio provecho. Cuando dice que esos lobos vienen de afuera, es decir, no son hijos de Dios, no son creyentes genuinos, son falsos creyentes que se introducen encubiertamente entre los hermanos para engañarlos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas capítulo 2 versículos 4 y 5. Muchos de los llamados líderes del cristianismo contemporáneo ni siquiera son redimidos, no son salvos, no son regenerados, no han nacido de nuevo, sino que son personas preocupadas por sus propios vientres, que engañan al pueblo de Dios. Son falsos creyentes, son cizaña. Igualmente, Pablo advierte que de entre los mismos hermanos se levantarían hombres, que hablarían cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Queremos hacer una pregunta y esperamos que haya honestidad y sinceridad para responderla. ¿No es exactamente eso lo que ocurre en el ámbito evangélico contemporáneo? Los líderes autodenominados como pastores, apóstoles, reverendos, hermanos responsables, ancianos y tantos otros títulos tienen un afán descomedido por arrastrar tras ellos a los cristianos y no tienen ningún interés en llevarlos al Señor para que tengan una relación directa con Él sin necesidad de ningún mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. No hay más que un mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo como hombre, pero los grupos evangélicos están llenos de mediadores. Y para alcanzar esa posición, esos mediadores hablan cosas perversas. Y con este hablar perverso han logrado arrastrar tras ellos a los discípulos del Señor. Ofrecemos disculpas por hablar esta palabra llena de franqueza, pero entiendan que no es invento nuestro,
sino que todo esto está advertido en la palabra y los hechos que ocurren en las llamadas iglesias cristianas son una prueba y una demostración irrefutable de su veracidad. El cristianismo, absolutamente todo, con el catolicismo romano a la cabeza y el catolicismo ortodoxo de Oriente, está jerarquizado, lleno de nicolaísmo. No conocemos un solo grupo de cristianos donde no haya jerarquización, donde unos pocos líderes no sean amos y señores de las multitudes que se dicen cristianos y que siguen ciegamente a esos líderes, pero no conocen al Señor y no pueden seguirlo, porque quienes los guían tampoco lo conocen y en consecuencia no pueden enseñar a los hermanos a conocer y a seguir al Señor. Inclusive hay grupos que se proclaman enemigos del nicolaísmo, pero su práctica es una verdadera jerarquización, con la que han trazado círculos a los que solo unos pocos tienen acceso. Y si alguien se opone a esa práctica antibíblica, inmediatamente lo acusan de oponerse a la autoridad del Señor y lo descalifican y lo estigmatizan como un rebelde. Por eso el Señor ha permitido que en este tiempo, que sin duda es el inmediatamente anterior a la gran tribulación, se haya escrito este libro y unos más que ya hemos publicado, que no pretendan llenar de gloria a quien o quienes el Señor ha usado para su publicación, sino que el Señor pretende traer una gran luz en medio de la noche oscura que está viviendo la iglesia contemporánea, sin olvidarnos que estamos en la última hora de la noche, donde las tinieblas de esta son más oscuras, pero que anuncian que el día está muy cerca. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. El Señor está buscando con ferviente anhelo que un buen número de sus hijos vengan a Él, para que sean iluminados por Él mismo, que es la luz. Este libro no es el fruto del resentimiento con líderes ni con grupos denominados o libres, sino que es el resultado de la misericordia del Señor para con su pueblo, pues como Él mismo afirma, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El Señor quiere que todos sus hijos se arrepientan de practicar el nicolaísmo. ¿Lo hará usted? Proceder al arrepentimiento es vencer todas esas mentiras que el diablo ha introducido en la iglesia, especialmente por medio de estas dos doctrinas, la de Balaam y la del nicolaísmo. Vencerlas, proceder al arrepentimiento, depende de la decisión que usted libre, voluntaria y espontáneamente tome, si desea continuar siguiendo a líderes que hablan cosas perversas para arrastrarlo tras ellos, o si decide seguir al Señor por donde quiera que Él va, si decide vivir en el Espíritu, en íntima comunión con el Señor y cumplir de esta manera la palabra que Él nos legó en Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí termina el capítulo 6 de Los Vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación. Esperamos, amable lector oyente, que usted pueda convertir esta palabra en su revelación y que pueda prepararse, crecer y madurar. La venida del Señor está muy cerca, más de lo que usted imagina. Por favor, suscríbase, así lo mantendremos informado de primera mano de las novedades que hay en el canal. Dele un me gusta y haga un clic en la campanita. Y haga un comentario, sería rico compartir con ustedes no solo esto que hemos escrito, sino compartir todo lo que el Señor nos está dando. No se pierda el siguiente capítulo, el capítulo 7. Seguimos hablando de los vencedores. Y deseamos sinceramente que usted pueda prepararse para ser un vencedor. Le recomendamos que lea el libro ¿Cuál iglesia? Satanás en verdad ha engañado a todos los cristianos
y los ha impulsado a edificar millones de iglesias a lo largo de la tierra, todas falsas, porque el Señor es uno y tiene solo una iglesia. En este libro usted podrá ver cómo es y cuál es la iglesia que el Señor ha establecido y cómo la está edificando para que usted la viva con el Señor.